Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y vamos a seguir en nuestro estudio en Segunda de Corintios. El día de hoy nos vamos a colocar en el capítulo 3. Así que vaya conmigo al capítulo 3 de Segunda de Corintios. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la ley y la gracia. Pero vamos a hablar bajo el tema: hay libertad en Jesús. ¿Cuántos lo creen? Si hay alguien a tu lado, dígaselo. Hay libertad en Jesús. Hay libertad en Jesús. Esta segunda carta a los Corintios nos recuerda que la vida cristiana no se trata de cumplir un conjunto de reglas para ganar el favor de Dios, sino de vivir en la gracia que nos ha sido conferida a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. La ley condena, pero la gracia libera. La gracia impartida por nuestro Dios, por nuestro Cristo. El antiguo pacto tuvo su gloria, pero el nuevo pacto del Espíritu tiene una gloria superior. Amén. Y es permanente. Yo sé que ya estuvieron con nosotros estudiando la primera carta de los Corintios. Yo sé que algunos de ustedes recordarán. Pero esta segunda carta de los Corintios es un poco más profunda y más personal a nivel de la persona de Pablo. Recordemos que en la primera carta a los Corintios Pablo trata con problemas como, ¿se acuerdan de alguno? ¿Algún problema de la primera carta de los Corintios que se acuerde alguien? ¿No estuvieron presentes? De la Santa Cena, muy bien. Los dones también. Inmoralidad, división. Pero ahora en la segunda carta a los Corintios Pablo aborda problemas de mayor profundidad. Y esto incluye confusión teológica, ¿okay? No estaban cimentados correctamente en la palabra del Señor. La presencia de falsos maestros, la disputa sobre la autoridad apostólica de Pablo, si había sido comisionado o no por el Señor Jesucristo, y la necesidad de reconciliación y perdón tras conflictos pasados. Pablo escribe esta carta para defender el ministerio que Dios le ha entregado, expresando su corazón quebrantado y fundamentalmente quiere reafirmar la pureza del evangelio de la gracia. ¿Están listos? Amén. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Señor, tenemos hambre y sed de escuchar tu palabra, Señor. La hemos leído durante la semana, Señor, lo que han tenido la oportunidad. Quizá alguna persona no tuvo la oportunidad, Señor, de leer la palabra esta semana. Permite, Señor, que este momento que vamos a estar aquí escuchándote, Señor, escuchando tu palabra, Padre, que sea un momento transformador. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado. Padre, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor. Espíritu Santo, mientras hablamos, convence de pecado, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Trabaja, Señor, en esas áreas donde tenemos necesidad, Señor, donde tú conoces, donde tú solamente sabes. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3, versículos 1 al 3 de Segunda de Corintios capítulo 3. Dice la palabra del Señor: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo comienza reprendiendo a los legalistas que buscaban desacreditar su apostolado. En ese momento era común que se utilizara una carta de recomendación de otras personas, quizá de otras iglesias, como hoy en día también se utiliza una carta de recomendación cuando usted se mueve de iglesia a iglesia. Era normal. Pero aquí lo que Pablo está tratando de decir es: si esos falsos maestros, falsos profetas
quieren cuestionar el apostolado de Pablo y quieren legitimizarlo a través de cartas dadas por hombres. Y Pablo lo que le está diciendo ahora a ellos, o sea que si yo tengo una carta de recomendación, mi ministerio es de Dios, pero si no la tengo, entonces sí es de Dios. Y Pablo refuta este pensamiento enormemente. ¿Cómo lo hace? Diciendo, mi carta de recomendación son ustedes. Ustedes que han recibido a Cristo, ustedes que son el fruto del ministerio que el Señor me ha encomendado, ustedes que han sido transformados por la gracia de Dios, son la mejor carta de recomendación. Si se fija, una iglesia en el día de hoy también se puede ver si las personas que asisten están siendo transformadas o no por el poder del Espíritu Santo. ¿De qué nos serviría que fuéramos recomendados si el poder de la gracia de Dios no se manifiesta en nuestra iglesia? Si las vidas no son transformadas, si no venimos a Cristo en perdón, ¿de qué nos servirá una buena carta de recomendación? Así que Pablo refuta fuertemente dándole a entender a ellos que quien ordena es Cristo, quien comisiona es el Espíritu Santo. Y le está diciendo que fue Cristo mismo quien se apareció y le envió. Y si no hubiera sido así, pues no le hubiera acompañado el Espíritu Santo de Dios. Porque él ha dicho, el Espíritu, el Evangelio es poder. Y le dijo, yo he venido a ustedes no solamente con palabras vacías, sino también con poder de Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo, vean lo que estoy haciendo y verán a Cristo. Si ustedes ven lo que yo estoy haciendo y esto no es aprobado por Cristo, entonces sáquenme, no me reciban. Pero si lo que yo estoy haciendo es respaldado por la palabra de Dios, entonces recíbanme como enviado por Cristo. Amén. Vamos a continuar leyendo los versículos siguientes. Pablo no quiere magnificar o validar el error de estas personas, como a veces también queremos nosotros validar la opinión errada. Simplemente Pablo lo pone en su lugar. Vamos a seguir leyendo los versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es una bofetada sin manos, es un argumento tremendo. Y como él dice, no proviene de él, proviene de Dios. Porque Pablo está escribiendo, pero él está siendo guiado por el mismo Espíritu de Dios. Amén. Así que él está diciendo, mira, la confianza que yo tengo al decir que yo he sido enviado y comisionado por el Señor no proviene de mí, yo no me lo inventé. Esto se funda en que Cristo me envió. Cristo se le apareció, todos lo sabemos. Lo tumbó del transporte en cual iba, asumimos que es un caballo, ¿verdad? Pero Cristo se le apareció a Pablo y lo transformó. Recordemos quién era Pablo. Quizás el peor de todos los pecadores, como él mismo afirma. Quizás el peor porque persiguió la iglesia. Y si no hubiera sido porque Cristo lo hubiera transformado, él nunca se hubiera atrevido a hablar de Cristo, que era el hombre a quien él perseguía. Porque simplemente no hace ningún sentido. Así que cuando él dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica, lo que está diciendo se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley, al pacto antiguo, el pacto hecho con Abraham, la ley dada a través de Moisés, los 10 mandamientos, la Torá, 631 reglamentos que teníamos que cumplir para poder cumplir la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿alguien pudo cumplirlo? ¿Alguien pudo cumplirlo? ¿No o sí? ¿Quién? Jesús. Ningún humano pudo cumplir la ley de Dios. ¿Por qué ninguno podemos cumplir la ley de Dios? Simplemente para nosotros es inalcanzable. En nuestra naturaleza humana, nosotros no podemos alcanzar la salvación. No podemos llegar a la perfección que Dios exige porque somos seres caídos, seres imperfectos.
Y la ley estaba puesta para indicar el camino hacia Jesús, pero lamentablemente ninguno de nosotros la podía cumplir. Por lo tanto, la ley es un ministerio de muerte, como decía, de condenación, porque indicaba solamente quién era culpable, mas no te salvaba, no te transformaba, sino que por los pecados había que matar, había que sacrificar, ¿verdad? Todas estas cosas, pero la persona no terminaba siendo transformada. Amén. Así que cuando dice la letra mata, pero el espíritu vivifica, está diciendo que la ley solamente puede exponer nuestro pecado. La ley es como un espejo perfecto. ¿Se ha mirado el espejo? ¿Se miró el espejo esta mañana antes de venir a la iglesia? ¿Sí? ¿O salió sin mirarse? Yo me miré. Sí, hoy hice una excepción. Cuando usted se mira al espejo, recordemos que cuando él habla de espejo, en ese tiempo los espejos no son como hoy, porque los espejos de hoy es HD. Usted se puede ver las arrugas, los poros y hasta el ADN, pero en ese tiempo eran superficies no tan pulidas porque no tenían las maquinarias para hacerlas tan lúcidas como hoy, ¿verdad? O sea que ellos podían ver una imagen un poquito distorsionada. ¿Se entiende? Como cuando se ve el reflejo en el agua, más o menos. Así que es lo que está diciendo, que la ley era como un espejo. Te permite ver tu condición, pero ya, ¿verdad? Por eso dice, él está exponiendo que la ley mata, pero el espíritu ¿qué hace? Nos vivifica. Así que la ley apuntaba a Cristo porque era Cristo el único capaz de cumplirla. Solamente Él la podía cumplir. Nosotros sin Él no la podíamos cumplir. Él dice también que el ministerio de la ley fue glorioso en su tiempo. Dice, fue un antiguo pacto, fue glorioso, pero no fue permanente. ¿Se entiende? O sea, no fue para siempre. Solamente era sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Imaginemos que estamos en un juicio, ¿verdad? Y hay un fiscal que ha reunido todas las pruebas del acusado. Imagínese que usted es el acusado, yo soy el acusado y estoy ahí sentado. El fiscal viene y trae todas las pruebas habidas y por haber de un hecho que usted cometió. Ahí trae las huellas, trae un video, trae, no sé, una muestra de sangre, testigos, ¿qué más? Pertenencias, la huella del zapato, el GPS, ADN, un cabello. ¿Cómo se escapa esa persona si todas las pruebas apuntan a esa persona? No hay forma. Eso es lo que hace la ley. La ley nos dejaba en el asiento de los acusados. Vamos a leer los versículos 12 al 16 donde Pablo expone qué era la ley para nosotros antes de Cristo. Y nos da una metáfora excelente. Versículos 12 al 16 dice, así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no siendo descubierto. Y fíjate que cuando él dice hasta el día de hoy, ya Cristo había ido a la cruz. Entonces él dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué representa el velo? El velo de la incomprensión. El velo de que no podíamos entender las palabras de Dios antes de que Cristo iluminara nuestro corazón. Quizá estaba ahí, pero no la podíamos entender. Quizá la leíamos, pero no me transformaba. No podía entender las palabras de Dios antes de que el Espíritu Santo viniera a morar a mi vida. Era como que me decían las cosas, pero no la podía entender. Así que ese velo lo que se refiere es la incapacidad del ser humano de entender las cosas de arriba. Así estábamos nosotros antes de entender a Cristo, antes de que Él hubiera transformado nuestras vidas. ¿En qué momento
se remueve ese velo? En el momento que conocemos al Hijo de Dios, en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, hay algo que es la iluminación del Espíritu Santo, que hace así, que ilumina tu espíritu y de momento lo comprendes claramente. A veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros decimos, wow, pero Adán, ¿cómo le pudo fallar a Dios? Estaba tan fácil. No coma de ese árbol. Comió. ¿Cómo no lo vio venir? O a veces pensamos, ¿cómo los israelitas, los judíos, no pudieron conocer a Cristo? Andaban con Él, no le reconocieron. Tú y yo hubiéramos hecho peor, porque no le conocíamos. Todavía no había morado en nosotros. Pero hoy en día tenemos algo maravilloso, que es el pacto de la gracia. Hoy en día podemos proclamar la sangre de Cristo, que ha abierto esta mentecita, este entendimiento, y podemos entender las cosas de arriba. Ahora están súper claras, ¿verdad que sí? Solamente por haber conocido a Cristo. Mateo 23 nos da un dato revelador. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, una palabra muy fuerte, porque ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es ¿qué? La misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El fin de la ley era mostrar a las personas el espíritu de la ley. El espíritu de la ley estaba presente, pero no se podía entender, porque había un velo de incomprensión que no nos dejaba entender la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no puede una persona que no ha conocido a Cristo obedecer la palabra de Dios? Porque su entendimiento está entenebrecido. Todavía, como decimos, no le ha amanecido Cristo. Y Cristo se lo dice claro a los judíos. Ustedes hacen la cosa a un modo legalista. Cuando nos referimos al legalismo es que pensamos que podemos alcanzar la salvación a través de las obras. Y perseguimos a los demás que no obran como nosotros queremos. Así que nos convertimos en legalistas. Pero fíjate que Cristo le está diciendo 3 cosas eran importantes sobre la ley. Y Miqueas lo respalda en el capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. Lo mismo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Andar rectamente delante del Señor, hacer lo que es correcto. La misericordia, hablábamos días pasados, triunfa sobre el juicio. Y la fe que solamente es dada por el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿de qué le valía a ellos diezmar? ¿De qué le valía obedecer todo lo que ellos podían? Si no tenían amor, si no tenían misericordia, si no tenían fe, si no andaban en rectitud delante de Dios. Lo mismo podemos preguntarnos nosotros. Aunque estamos en el pacto de la gracia, pero sin amor, sin misericordia y sin fe, nuestra fe no es verdadera, no es genuina. Porque en esto se manifiesta la fe de que andemos en rectitud delante del Señor, que amemos a otros y que creamos que Dios es fiel. Ese velo nunca nos permitía ver lo malo que éramos. Muchas veces una persona no puede entender que anda en malos pasos porque todavía no le ha amanecido Cristo y entiende que está bien. Por eso hay gente que dicen, yo no mato, yo no bebo, yo no fumo, yo lo que hago lo hago en mi casa, tranquilo, yo estoy bien, yo voy para el cielo, yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy un santo. Amén. Todavía entiende que es bueno. Pero adivina, la palabra del Señor dice que ninguno de nosotros es bueno. Ni siquiera uno. El Señor pasó el escáner sobre la tierra y no encontró uno que hiciera el bien. No encontró uno que hiciera la voluntad de Dios. Así que nosotros no tenemos que bajar de ese pedestal humildemente y reconocer que bueno solamente es Dios. Entonces, con esta ilustración, Pablo da entrada a algo hermoso: la libertad de la gracia, la libertad del Espíritu. Dice, vamos a leer 2 Corintios 3, 17, 18. Es uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura. Pablo dice ahora, porque el Señor es el Espíritu. Fíjese que está con E mayúscula.
¿Qué significa eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el único, la persona del Espíritu Santo. Y está diciendo el Señor, está diciendo son uno. Y también Señor está con S mayúscula. Dios Padre es el Espíritu Santo, está diciendo Pablo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay? El siguiente versículo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué poderoso versículo. Amén. Lo que Pablo está diciendo aquí cuando habla de la imagen, de la gloria de Dios, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Jesús es la imagen de Dios Padre, porque Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios vivo. Y la gloria de Dios Padre es Cristo. Y ha sido revelada a nosotros. Y Él está diciendo: ahora la podemos ver a cara descubierta. ¿Cuántas veces nosotros no podíamos acceder al perdón? No podíamos acceder a la gracia. No podíamos acceder a la misericordia. Hasta que hubo un día que pudimos mirar la gloria de Dios, que es Cristo. Y el velo se rasgó. Y nuestro corazón pudo alinearse con la gracia del cielo. Y pudimos verle a cara descubierta. Eso solamente sucede cuando hay un corazón que se alinea con el cielo. Eso solamente sucede cuando el Espíritu del Señor rompe el corazón de piedra y dice: hay libertad. El Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. ¿Para qué? Dígalo, campeona. Amén. Él me ha ungido. Y eso es lo importante. Él dijo: el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Es tremendo la revelación que dice Pablo en este tiempo. La ley fue buena mientras duró, pero la ley apuntaba a Cristo y apuntaba a una libertad que no nos la podía dar la ley. Hoy en día podemos decir verdaderamente que somos libres porque estamos en Cristo. ¿Y libres de qué? Porque los judíos le dijeron a Cristo: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú por qué nos dices a nosotros que somos esclavos? ¿Tú por qué me dices a mí que yo no soy libre? Y Jesús le dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. La verdad que transforma, la verdad que cambia el alma, la verdad que te sacia la sed y el hambre de justicia, se llama Cristo. Amén. Aleluya. La libertad en Cristo es una gracia transformadora. No hay una sesión con un psicólogo que te pueda saciar como te sacia la gracia salvadora y restauradora del Espíritu de Dios. Esta es una de las formas cuando podemos afirmar que sentimos a Dios. En estos días tuvimos una discusión sana, no una pelea, una discusión sana de qué es eso, sentir a Dios. Cuando la gente dice: yo siento a Dios, es como un rayo, es como un fuego, es como un viento. ¿Cómo es sentir a Dios? Se nos grifan los pelos. ¿Qué es sentir a Dios? Y una de las formas de sentir a Dios es cuando tú respiras en libertad, cuando tú respiras en paz, cuando tú haces así, tomas aire en tus pulmones y no te aprieta porque sabes que estás en paz con Dios. Tú sabes que puedes sentir la libertad en el Espíritu de Dios. No es algo mágico, es libertad en el Espíritu para alabarle, es libertad para moverte, es libertad para hacer lo que verdaderamente tienes que hacer. Pero cuando no vivimos en esa libertad, estamos sujetos al yugo del pecado. ¿Y sabe qué? Terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y se convierte en un ciclo del cual no nos podemos zafar, no nos podemos liberar. Y volvemos y hacemos, y volvemos y caemos, y volvemos.
Porque nuestra voluntad está rendida ante eso que me tiene esclavo, me tiene preso. Es como una piedra de molino sobre mi cabeza, no me deja vivir. Pero cuando Dios me liberta, la gente dice: yo siento a Dios, porque sienten libertad en el espíritu, sienten fe, sienten paz, sienten tranquilidad. Y eso es sentir a Dios. Aleluya. ¿Cómo podemos ser libres? Viniendo a Jesús, reconociendo que Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores. La transformación en el espíritu comienza cuando decimos que sí a Cristo, pero hay un proceso. Esa libertad comienza de una vez, pero hay un proceso de santificación. Mientras estamos en el cuerpo, hay traspasos de dolor, hay pruebas, hay circunstancias. Y no crea usted que nosotros estamos vendiendo un producto de telemarketing acá que te dice: cómprate producto y tu cocina estará limpia por siempre. Al otro día está llena de grasa. Nosotros no estamos vendiendo un producto, nosotros estamos predicando a Cristo, el que transforma, con la palabra clara y de verdad, diciendo: sí, van a venir días de prueba, van a venir días de dolor, van a venir circunstancias, pero adivina, la gracia y la presencia de Dios estarán contigo para siempre. Y esa es la diferencia de nosotros los creyentes. Quizá estamos pasando la misma prueba, quizá tomamos el mismo dolor, quizá tomamos el mismo calor del sol, quizá pasamos la misma tormenta, el mismo huracán, quizá no tenemos empleo como cualquier otra persona no tiene empleo, quizá estamos pasando necesidad como cualquier otra persona está pasando necesidad. Pero puedo doblar mis rodillas y clamar ante el trono de la gracia por misericordia y decir: tú eres mi Dios, tú me libertaste, a ti yo te sirvo, tú eres el Rey, tú eres mi Padre, tú nunca me dejarás, tú nunca me abandonarás. Y esa es la diferencia de ser cristiano, que cuando mi vida se está cayendo a pedazos, yo tengo a quien clamar. Yo tengo a alguien que me dice: hijo mío, yo te sustento, yo te levanto, yo estoy contigo. Por difícil que sea el problema, el dolor, la dificultad, lo que estés pasando, ponle nombre. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en tu casa, está en tu familia hay libertad. Si la presencia de Dios está en tu matrimonio hay libertad. No importa cómo lo veas, si hay problemas, si hay dificultad, si hay discusión, si la mujer no quiere arroparte por las noches, no importa, clama a Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está Jesús hay libertad. Y eso tenemos que predicarlo y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, que la gente lo sepa, que el mundo lo sepa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 5 versículo 18? Efesios capítulo 5 18 dice, no sé si lo tienen, pero lo tenemos acá: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Perdónenme, a lo mejor no se lo di. Hay ataduras, hermanos, que no podemos luchar solos. Aquí menciona el vino: no se embriaguen con vino. Y conocemos muchas personas que han pasado por la dificultad de estar esclavizados al alcohol. Pero hoy en día hay muchas otras drogas que no son el alcohol. Está el internet, está el teléfono, está la adicción a ser una persona perfecta, está la adicción a publicar una foto de la familia perfecta, está la adicción a tú ser el modelo, la persona, y andar a la altura de lo que los demás esperan de ti, para cumplir expectativas de gente que no le importamos, gente que no nos conoce. Y andamos viviendo un mundo quizás lleno de apariencias, pero queremos estar ahí, queremos llenar esas expectativas de la gente. Hay diferentes tipos de ataduras, hay diferentes tipos de vicios. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo: no nos dejemos dominar de ningún vicio, de ninguna atadura. No nos dejemos dominar de algo que pueda a nosotros quitarnos la paz de Dios, porque en esto hay disolución. No tenemos control, nuestra mente se va.
Y cuando actuamos bajo disolución, nos vamos a arrepentir de lo que podemos hacer. Podemos perder cosas. Podemos perder muchas cosas valiosas. La palabra nos está diciendo: llénate del Espíritu de Dios. Si hay algo que tenemos que hacer, es volver a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito llenarme cada día más del Espíritu de Dios. ¿Significa eso que tengo que volver a ser bautizado en el Espíritu Santo? No. Fuimos bautizados el día que recibimos a Cristo. Fui sellado ese día. Pero la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo es: cada día voy ante su presencia y digo: Señor, soy pobre, estoy en bancarrota, necesito de tu Espíritu, necesito que me llenes. No puedo solo con este día. Necesito de tu presencia, necesito que me ayudes. ¿Cómo podemos saber que estamos llenos del Espíritu? Porque nuestra vida rebosa el amor, la paz, la misericordia, el amor, el dominio propio, la templanza. Y cuando aquí dice: no embriaguéis con vino, está hablando de quizá hemos perdido ese dominio, ese control de nuestra voluntad. Y nos hace falta dominio propio. Quizá para no decir lo que no tenemos que decir. Quizá para no estar donde no debemos estar. Quizá para no ver lo que no tenemos que estar viendo. Quizá para no ofender a las personas, porque necesitamos demostrarle a la persona que no tenemos miedo y que yo no me quedo callado ante nadie y que nadie me ofende y que yo se lo devuelvo a todo el mundo. ¿Qué me está dominando? ¿Qué me está quitando el dominio propio? Aquí está diciendo: antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Esa es la verdadera libertad, hermanos. Ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 4 versículo 24? No sé si lo di o no se lo di. ¿Tampoco? A mí hay que votarme. Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aleluya. Es tiempo de que dejemos pasar las obras infructuosas de la carne a un lado. Es tiempo de dejar de entretener la carne. Es tiempo de dejar de entretenernos en lo que el mundo nos ofrece y clamar a Dios por misericordia, que nos llene una vez más de su Santo Espíritu y que podamos andar en las obras del Espíritu. Es tiempo de buscar a Dios. El único que puede llenar el vacío, lo que no podía llenar la ley, es Dios, es Jesús, es su Santo Espíritu. Predicadores que me escuchan, cristianos que me escuchan, nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Es un honor, es un privilegio el predicar las palabras de nuestro Cristo Jesús. Lo que hemos conocido a Cristo, que ya tenemos la oportunidad de predicar, tenemos una mayor responsabilidad de compartir a Cristo de la forma correcta, no poniéndole trabas a las personas con legalismo, no pidiéndole a la gente que cumpla un sinnúmero de reglas para que puedan ser aceptados ante Dios, sino que vengan a Cristo tal y como son. Predicador que me escucha, cristiano que me escucha, tenemos que entender que cada domingo por esa puerta vienen personas con problemas más grandes que un simple maquillaje, más grande que la ropa que tienes que elegir para el domingo, más grande que a qué restaurante vamos a comer hoy. Aquí hay gente que viene por esa puerta cada domingo con problemas serios de vida o muerte, problemas de enfermedad, diagnóstico de muerte, familias divididas como bien sabemos, quizá uno en la cárcel y el otro ahí clamando por misericordia. Tenemos situaciones, hermano, que usted no se imagina lo que la gente está viviendo. Y cuando usted se entera, usted cae de rodillas, desplomado al suelo, pidiendo perdón a Dios por lo malo que hemos sido y mal agradecido. Tenemos una responsabilidad con cada persona que viene de compartir el evangelio de la gracia. Tenemos que entender que eso es una batalla viva. El evangelio es amor,
es paz, es tranquilidad, es orden. Son buenas noticias para el que cree. Es poder para vencer las tinieblas. Es ese poder, esa mano que te da Dios y te dice: tú no puedes salir, pero yo te levanto. Yo te sacaré de ese mal momento. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que abrir nuestra boca, como decía Santiago esta mañana en la enseñanza. Una vida pública y transparente que predique a Cristo. Que donde quiera que vayas, alguien pueda reconocer a Cristo en ti. Que la luz de Cristo se refleje en mí. Porque en Jesús hay paz y hay felicidad. Y Él quiere hacerte libre. Él quiere hacerme libre. El único que puede cambiar nuestra tristeza en baile es Cristo. El único que puede hacernos danzar en un solo pie, como Juan Luis Guerra, es Cristo. El único que puede transformar el dolor, la oscuridad, esas tinieblas de la noche, el único que la puede cambiar es Cristo. Y Él está aquí. Y Él está aquí para salvarnos. Todavía estamos tratando de vivir bajo el legalismo, bajo el velo de la ley, exigiendo, sintiendo el peso de condenación quizás. Hoy el Señor nos invita a volvernos a Él. Él quiere que permitamos que el Espíritu Santo retire ese velo de nuestros corazones y que podamos entrar a caminar en la gloriosa gracia de Dios, en el pacto de la gracia, en el pacto del Espíritu, en el pacto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y finalmente, el único que nos amó cuando no valíamos nada fue Cristo. Yo no sé si tú te acuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Yo sé si tú recuerdas quizás, o si estás pasando por un tiempo donde necesitas la luz del Señor. Pero sí te puedo confirmar que el único que me amó cuando yo no valía nada es Jesús. El único que me vio en mi dolor, como decía la canción, me vio en mi tormenta. ¿Y qué hizo? Puso mi pie sobre peña, hermanos. Nos cambió la vida entera, nos puso un nuevo nombre. Nos transformó, nos cambió la vida entera, nos transformó. La obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Piense por un momento, ¿quién era usted? Y el Señor te amó, el Señor me amó cuando no valíamos nada. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo dijo: yo le voy a dar libertad.